Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, 10 de noviembre de 2020, estaremos presentando el programa de Martes Democrático con el tema Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID-19. El día de hoy tenemos como invitados al ingeniero Luis Enrique Lozano Vieites, especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y el ingeniero Juan Pablo Paredes Salazar, también especialista en temas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. A continuación, contamos con palabras de saludo y bienvenida a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de educación ciudadana. Adelante, doctor Jimmy Reinaga. Tiene usted la palabra. Su micrófono está apagado, doctor Jimmy. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les doy la bienvenida, así como a los expositores que el día de hoy nos van a ilustrar sus conocimientos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en el marco de los marcos democráticos. El evento titula Los sistemas de gestión de seguridad, salud y trabajo en tiempos del COVID-19. Como siempre, Marcos Democrático está organizando sus actividades de tal suerte que se pueda informar a los ciudadanos sobre temas de interés, asimismo posibilitar la interacción, la formulación de preguntas a nuestros expositores. Es un programa más de participación ciudadana que se orienta justamente a tratar los temas que se desarrollan en el Congreso de la República y también los temas que son de interés público. En esta oportunidad, el tema que nos acoge es bastante especial y bastante importante, en la medida en que vamos a hablar de una disciplina como es sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que abarca pues formas, métodos de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y la promoción de la salud en los empleados. Esto es en esta coyuntura que ha puesto en jaque no solamente el Perú, sino al mundo entero, y ha cambiado la forma de desempeñar nuestro trabajo. Para casi todos hemos inventado un cambio drástico en la forma de hacer nuestras actividades laborales. Si bien es cierto, antes teníamos tres espacios claramente definidos, ahora se han mezclado en uno solo. Y me refiero al ámbito laboral, al ámbito familiar y al ámbito social. Todo eso se ha juntado en una computadora o en un celular y en nuestro domicilio. Los riesgos, en otras palabras, los hemos traído a casa y en el mejor de los casos y en el peor caso es de constituir equipos mínimos en las empresas y en las instituciones para que continúen brindando tareas y funciones de tal suerte que no decaigan o simplemente dejen de ofrecerse servicios o productos. En este sentido, es un reto para los sistemas de gestión abordar esta circunstancia. De hecho, en nuestras casas, para nosotros mismos también es un reto, porque implica, pues, desde manejar un microambiente familiar favorable hasta saludable, en la medida en que, de alguna forma, traemos si se quiere, pues, remanentes del ambiente social que eventualmente podrían contaminar nuestro ambiente familiar o nuestra casa, ¿no? Entonces, el tema es muy aparente, muy adecuado para las circunstancias y qué mejor que tratarlo de la mano de dos especialistas. En este caso tenemos, como ya le mencionó Vanessa, a Luis Enrique Lozano Vieites, que es especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y el
ingeniero Juan Pablo Paredes Salazar, que también es ingeniero químico, que bueno, nos va a desarrollar el tema. Sin más, quiero dejarles con estos especialistas a fin de que nos puedan exponer sus temas y al final podremos tener una rueda de preguntas a fin de absolver las inquietudes y las preguntas que pudieran formular en el chat los participantes. Reiterarles la bienvenida y espero que la actividad del día de hoy sea de interés y de utilidad para todos ustedes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. A continuación, contamos con la ponencia del ingeniero Luis Enrique Lozano Vieites. Es especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ingeniero ambiental y de recursos naturales de la Universidad Nacional del Callao, con grado académico de maestro en gestión ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal, profesional con amplia experiencia en gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en diversas organizaciones. Actualmente es especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de Seguridad y Salud en el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Es también miembro de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, especialista registrado en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del CONCITEC, docente universitario en diversas universidades del Perú, profesional que también pertenece al Comité Técnico Permanente de Normalización de Salud y Seguridad Ocupacional del Instituto Nacional de la Calidad. Adelante, ingeniero Luis Enrique Lozano. Tiene usted la palabra. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Bien? Sí, lo podemos escuchar. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Bien. Bueno, ya me presentaron. Yo soy el ingeniero Luis Lozano Vieites. Y bueno, en esta oportunidad como primera ponencia que vamos a tocar en esta importante actividad académica, este tema vinculado a cómo adaptar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID-19. Agradecer la oportunidad por esta actividad académica al programa Martes Democrático por permitirnos como representantes del Ministerio de Trabajo la oportunidad tanto para el ingeniero Juan Pablo como para mi persona pues de poder brindar estos importantes alcances, actividades que hacemos también en el marco del Consejo Regional de Seguridad y Salud de Trabajo de Lima Metropolitano. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta que vivimos otros tiempos, tiempos en los que han cambiado nuestra manera pues, de vivir, de realizar nuestras actividades y tiempos lógicamente en donde el mundo ha cambiado. Bien, entonces la seguridad y salud en el trabajo es una ciencia que nos ayuda a ver un poco más allá de lo evidente muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Sobre todo en el desenvolvimiento de nuestras actividades. Bien. Y siempre tenemos que tener en cuenta, y esa es nuestra consigna, ¿no? En donde todos podemos prevenir el contagio de COVID-19 en el ambiente de trabajo. Entonces, todo el esfuerzo que cada persona realice, que cada trabajador realice, que cada empleador realice, va a ser importante para la prevención de riesgo de contagio. Bien, como peruanos y que somos, no debemos de bajar la guardia y siempre debemos de sumar esfuerzos para ayudar, bueno, pues a contrarrestar este riesgo de contagio. Bien, entonces esa es la consigna que tenemos, inclusive consigna que tenemos también en el Consejo Regional de Seguridad y Salud de Trabajo de Lima Metropolitana, en donde nuestro colegiado también viene realizando actividades pues en favor de la promoción de la seguridad y salud de trabajo ahora en estos tiempos de COVID-19. Bien. Bien,
nuestro colegiado, bueno, cabe recalcar que sigue sesionando, ¿no? Sesiona, ¿no? Bastante, ¿no? En estos medios. Bien, quiero comenzar, bueno, resaltando que tenemos nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, que es del año 2011, conocida como la ley 29783, la misma que ha tenido su reglamento y ha tenido normas modificatorias, pero resaltando de que la exigencia es, como decía el señor Reinaga, contar con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las diversas organizaciones, ¿bien? Llámese en empresas, llámese en entidades públicas, ¿no? Entonces, este sistema de gestión representa o es en sí un conjunto de elementos interrelacionados e interactivos, ¿ya? Es un conjunto de elementos, un conjunto de cosas que nos va a permitir establecer una política y también objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, los mecanismos que también necesitamos para alcanzar estos objetivos. Bien, de repente quizás si queremos reflexionar, bueno, pues hay género, bueno, pues en una MIPE o quizás, bueno, pues en personas naturales que tienen negocio, personas independientes, claro, hablar de un sistema de gestión es complicado, pero no podemos negar de que bueno, este tema sí es transversal, ¿ok? Vamos a suponer si, por ejemplo, claro, alguien pensará, no, bueno, este tema se tiene que ver en industrias, en empresas grandes, y no necesariamente es así, porque, por ejemplo, yo puedo tener un familiar, por ejemplo, una tía que tiene una florería pequeñita, ¿no? Y no porque sea pequeña o porque tenga una menor cantidad de trabajadores, no quiere decir que no se vea estos temas de seguridad y salud en el trabajo. Claro, a mi tía que tiene una florería pequeña, pues exigirle un sistema de gestión es complicado, ¿no? Pero no quiere decir que mi tía no cumpla estas medidas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué lo cumplimos? Porque el objeto de la ley primordialmente es un único objetivo, ¿no? Es prevenir las ocurrencias de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, no podemos, negar que en ese sentido tenemos que siempre tener esa consigna de prevenir estos eventos. O sea, cuando nosotros vamos a un centro laboral, el cómo nosotros pues estamos ingresando y que pues si salimos de ahí, salgamos sin daños o con daños mínimos. ¿Ya? No es la idea pues que ingresemos a un centro laboral, sea cual sea, y salgamos con daños. Esa es la intención del tema. ¿Ya? Entonces, como reiteramos, eso de pensar de que por estar en una organización, o sea, pequeña, con 1 o 2 trabajadores, y que porque sea pequeña no se ve este tema, eso es falso. O sea, este tema es transversal, porque siempre va a haber esta ocurrencia en los eventos. Y más aún en los tiempos en los que vivimos, en donde muchos trabajadores están haciendo esta labor remota, ¿no? En donde pues se ven este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo 3 variables que tenemos que tener en cuenta para nuestro sistema de gestión. El tipo de organización, sea empresa, entidad pública, el nivel de exposición que haya en cuanto a peligros y riesgos, la cantidad que también hay de trabajadores expuestos. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, hoy día que en domicilio donde vivo, pues están queriendo instalar gas, hay trabajadores que se exponen, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces se exponen a material particulado, a ruidos, y muchas veces el trabajador, y bueno, tenemos acá en las imágenes, ¿no? Investigadores terrestres, trabajadores de construcción civil, el trabajador muchas veces subestima los riesgos, y subestima los riesgos porque piensa que no le va a ocurrir alguna situación. Bien, nomás cuando se instala gas natural, solamente como algo general, 2 peligros primordialmente que ocurren: la exposición a material particulado y la exposición a ruidos. Entonces, así, y este tema también nos reflexiona, pues que en nuestras casas también tenemos que tener ciertas medidas de seguridad para nuestro bienestar. Bien, entonces por eso que este tema es transversal a todo tipo de actividad. Entonces, muchas de las personas que inclusive, imagino, de repente estén en la sala
que sean del sector privado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay una exigencia primordial que pide la ley, una exigencia principal, que es que cuando una organización tiene menos de 20 trabajadores, debe contar con la figura de lo que se llama un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, de una 19 personas debe haber un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Cuando la organización supera los 20 trabajadores en la planilla, debe formarse un comité de seguridad y salud en el trabajo. Bien, que es un conjunto de representantes de los trabajadores y de los empleadores. Bien, entonces ese tema, bueno, lo va a detallar más mi colega, el ingeniero Juan Pablo Paredes, ¿no? Pero esa idea es primordial. ¿Y por qué cito esta lámina que es vinculada a la resolución ministerial 260-2016-TR? Porque la organización, cuando cuenta con un supervisor o o un comité de seguridad y salud de trabajo, debe de, en ese sentido, figurar en lo que se llama el registro, ¿no? O sea, estas personas que son personal de la planilla de la organización, porque no pueden ser terceros, que sean considerados supervisores o sean considerados miembros del comité de seguridad, deben de figurar en lo que se llama el registro, ¿no? Donde la orientación de ellos también es en favor de la promoción de la seguridad en la organización. Son personal vigilante de que se cumplan las disposiciones. Entonces, eso es algo también para reflexionar, ¿no? Si en la organización, por ejemplo, a ver, si estoy en una organización que hay 25 trabajadores, preguntarme si hay un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si es que está haciendo su función de ser un órgano vigilante. Nosotros en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por ejemplo, contamos con nuestro propio comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual es conocido por los trabajadores. Bien, entonces, esa reflexión es muy importante porque en seguridad y salud de trabajo no vaya a ser que haya cosas que dejemos pasar. Y entonces, para poder materializar propiamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, contamos con una herramienta conocida como el Plan Anual de Seguridad y Salud de Trabajo, el cual, como pueden ver en la lámina, enlista una serie de elementos. Entre los más primordiales, bueno, tenemos una lista casi de 22 elementos. Entre los más primordiales tenemos, por ejemplo, la política de seguridad y salud de trabajo, también a la identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Bien, lo que se llama el famoso IPER. Bien. Y hay otras herramientas con las que también se debe trabajar, como por ejemplo la importancia de hacer las inspecciones internas de seguridad y salud de trabajo, la investigación que se realiza también de los accidentes de trabajo. Bien, entonces tampoco debemos de ponernos a pensar de que, bueno, este tema es muy complejo, sí, bueno, o que da flojera hacerlo. No, es una necesidad realizarlo. Y la necesidad de realizarlo, ¿por qué? Porque tenemos que siempre prevenir, ¿no? Ese sentido de la seguridad y salud de trabajo es la prevención de los riesgos laborales. No podemos negar que todos nosotros en la actividad que estamos vamos a estar expuestos a riesgos, que son probabilidades de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y pueda causar daños, no solamente a las personas, sino estamos hablando a los equipos, a los procesos y al ambiente, ¿no? Entonces, eso también como recomendación, que tanto, por ejemplo, en estos elementos, en la organización en donde estoy, pues se ha ido avanzando el mismo. Por ejemplo, desde algo básico, ¿no? Si estamos en una organización, debemos conocer el plan de contingencia, ¿no? ¿No? Me sorprende, por ejemplo, que algunos trabajadores, por ejemplo, en unas organizaciones, no saben, por ejemplo, por dónde evacuar. Entonces son situaciones en donde pues ya debía conocerse, ¿no? ¿O cuántas veces habremos escuchado, bueno, pues si al trabajador lo sancionan porque comete una falta de seguridad, vamos a suponer no se puso un respirador, ¿no? No ha visto de un accidente de trabajo, ¿no? ¿Dónde debe figurar ese tipo de falta? Por ejemplo, lo que se conoce como el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Reglamento que es importante que los trabajadores lo conozcan, ¿no? Y si ya queremos colocar una sanción al trabajador, debe estar tipificado en un reglamento interno de trabajo. Bien, entonces, en ese sentido, nuestra ley nos enmarca ese hecho. Bien, entonces podemos hacer mención que la vida es importante, filosofar muy bonito, pero tenemos que trabajar siempre con nuestro marco legal.
¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo proviene en realidad de lo que es el instrumento andino de la seguridad y salud en el trabajo. Bien, o sea, esto se dio pues a nivel internacional. Pero bueno, ahora qué sucede, obviamente que ha venido este señor llamado COVID-19. Bien, entonces continuamos, por favor. Entonces, este COVID-19 en realidad proviene de una familia de coronavirus, ¿bien? Y en realidad tenemos que entender que esto es algo nuevo, si queremos decirlo, porque apareció en China, y es considerada por la OMS como pandemia, ¿no? Exactamente lo que produce este virus es lo que se conoce como SARS-CoV-2, ¿no? El síndrome agudo respiratorio severo, ¿no? Que produce esta enfermedad de COVID-19 y que representa en sí un riesgo biológico bastante considerable por su alta transmisibilidad. Entonces, no debemos de confiarnos. Yo por lo que veo pues en la actitud de muchos peruanos, muchos trabajadores, es que se confían, ¿no? Por ejemplo, de repente vemos inclusive que cerca de municipalidades hay gente que está reuniéndose para bailar, o algunos están yendo a fiestas, organizando, ¿no?, reuniones, lo cual es importante respetar las normas. ¿Ok? Hay peruanos que sí tienen que salir a las calles, pero sí porque viven el día a día. Y sí es justificable que salgan, obviamente con la protección adecuada, porque viven el día a día. Pero jamás va a ser justificable, ¿no?, que algunas personas salgan y no respeten las normas y no se respete el distanciamiento social. Bien, entonces se exhorta siempre a ese respeto de ciertos lineamientos que a continuación vamos a tocar. Bien, entonces este virus, que es un agente biológico considerable, se caracteriza porque va a encajar sus proteínas S en los receptores AC2 de la célula y va a generar sobre todo una tormenta de citoquinas, donde de alguna manera este virus va a encajar su propio ARN en ese sentido, ¿no? Y va a crear millones de copias iguales, ¿no? Va a crear millones de copias iguales. Se comprueba que se genera casi 10.000 a 100.000 copias de por sí. Bien. En ese aspecto, ¿qué quiere decir? Cuando ingresa esta tormenta de citoquinas, obviamente, bueno, lastimosamente, va a haber, bueno, pues daños internos que vamos a recibir, ¿no? Por eso es que muchas personas que han sufrido el COVID-19, bueno, pues, o que ya han pasado esto, su recuperación es más prolongada. Y eso tenemos que comprenderlo, sobre todo, pues, de acuerdo a los estadios que se llega a presentar. Bien. Entonces, ¿cuál es la relación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿No? En ese sentido, tenemos normas que sí tenemos que considerar fundamentales, ¿no? Cómo esto se relaciona. Tenemos una guía de prevención de riesgo de contagio COVID-19 a través de la RMC 255-2020 y una norma importante que es la RM 448-2020 del MINSA, ¿no?, que nos habla de lineamientos de vigilancia, prevención y control. Entonces, el que nosotros nos pongamos a pensar, ¿no? Bueno, yo aquí COVID-19, ¿cómo me contagié? Es muy complicado de determinar, pero sí es importante que en muchas organizaciones se vea estos temas de vigilancia, prevención y control. ¿Por qué? Porque estos lineamientos suman a lo que es el Plan Anual de Seguridad y Salud de Trabajo. Por supuesto que en el caso de ciertas organizaciones ya deberán obedecer a ciertas normas sectoriales y donde esperamos, pues, no, pues, que a nivel de otras actividades esté vinculado a la reactivación económica. Tampoco podemos pensar, ojo, bueno, ya se reactiva todo y ya. No, o sea, reactivamos sí, pero con las medidas de vigilancia, prevención y control, ¿ya? Porque, por ejemplo, desde algo básico, si es que un contratista realiza alguna labor en mi casa, ¿no?, cerca de mi casa, tengo que exigirle, ¿no? A veces hay trabajadores que se confían y dirán, bueno, yo ya me he hecho la prueba de COVID-19 y ya está, los tengo, ¿no? No, ingresas a mi casa, pero ingresas protegido, ingresas con, ¿no?, la desinfección en las manos, pies, ¿ya? Y sobre todo, pues, la desinfección de tus herramientas que tengas. Bien, entonces la seguridad nos conlleva, pues, a reflexionar en estas medidas que tenemos que adoptar
para la prevención. Esta norma, la RM 448-2020, sí tiene la particularidad que es aplicable para personas jurídicas, empresas, y para entidades públicas. No es aplicable para personas naturales con negocio. Y bueno, ¿qué nos pide en realidad esta norma? Es que las organizaciones cuenten con este plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19, ¿no? Entonces, las organizaciones en síntesis deben contar con este plan que corresponde sobre todo al análisis que se realiza con respecto a los riesgos de exposición de COVID-19. Y vemos una serie de lineamientos que se deben tener en cuenta. De lo más importante, por ejemplo, el tema de la nómina de trabajadores, los procedimientos de regreso y de reincorporación, que es imprescindible, lista de chequeo y el documento de la aprobación del mismo. Entonces, de algo sustancial, si es que estoy en mi organización, si es que es una empresa, entonces si cuenta con este tipo de plan, ¿no? Y si en realidad es conocido por muchos trabajadores. Ahora, ¿quién elabora y quién aprueba este plan? Esa es una buena pregunta, ¿no? Que es una consigna importante. Quien lo realiza es lo que se conoce como, para la ley, ¿no? Se le llama el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo, o quien a su vez. Y ustedes dirán, ¿quién es el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo? Bueno, pues es el área que se encarga de lo que respecta a la implementación del sistema de gestión, ¿bien? De lo que sí corresponde a la implementación. Pero que quien aprueba es justamente, quien yo hablé al inicio, ¿no? Son los miembros del Comité de Seguridad, es decir, si la organización tiene más de 20 trabajadores, tiene que aprobarlo necesariamente el comité, o si tiene menos de 20, el supervisor de seguridad y salud de trabajo, en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción. Y este plan consigna sobre todo el número de trabajadores y el riesgo de exposición, contempla medidas también para conservar un adecuado clima laboral, y el mismo se registra en el MINSA, donde pues el MINSA a través del CENSOPAS, que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección para el Ambiente de la Salud, se encarga de administrar el mismo, ¿no? O sea, si la organización va a actualizar este plan, puede recurrir a CENSOPAS para este tema. Y el comité tiene, y el comité supervisor tiene 48 horas máximo para aprobar este plan a partir de su recepción. Bien, entonces es importante para conocer estos lineamientos, donde pues este servicio de seguridad y salud de trabajo con los miembros del comité supervisor deben de trabajar en equipo. Fíjense que algo que hay que agradecer al COVID-19, y es un poco paradójico, pero sí hay que agradecer, es que muchas organizaciones han tenido en cuenta ahora el tema de seguridad y salud en el trabajo, lo cual como que antes era un tema que se... Continuando con nuestra programación, a continuación contamos con la ponencia del ingeniero Juan Pablo Paredes Salazar. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Trujillo, con 22 años de experiencia profesional, con grado académico de maestro en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con diplomado en Sistemas Integrados de Gestión y diplomados en Seguridad y Salud Ocupacional, profesional que se encuentra acreditado como inspector técnico de seguridad en edificaciones especializados en INDECI. Ha laborado 12 años en diferentes empresas del sector industrial pesquero y agroindustrial. Laboró en SUNAT como profesional inspector de insumos químicos. Cuenta con 9 años de experiencia en el área de seguridad en edificaciones y de seguridad y salud en el trabajo. En la actualidad se desempeña como especialista de seguridad y salud en el trabajo desde el año 2018 en la Subdirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Trabajo. Adelante, ingeniero Juan Pablo Paredes. Bien, Vanessa. ¿Me escuchan bien? Vanessa, buenas. Sí, aquí lo escuchamos. Ya, voy a proceder a compartir la pantalla. Ya, ante todo, buenas noches, señores participantes en este martes democrático. Para mí es un gusto compartir el día de hoy, esta noche, un tema importante por la situación, digamos, difícil que vivimos a nivel mundial y lógicamente también a nivel nacional, ¿no? Por una pandemia que nadie la esperaba, un virus, un enemigo invisible que ha hecho mucho daño al país
en todo sentido, ¿no? Y las empresas han tenido que, en el menor tiempo o plazo posible, constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo, o de haberlo tenido, el comité ha tenido que cumplir y cumple un papel protagónico dentro de la prevención del COVID-19 en las empresas. Entonces, esa es la importancia de la temática del día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos a cómo debe ser el funcionamiento dentro de la empresa, del comité, para hacer frente a este COVID-19. Y para poder enmarcarnos, bueno, es bueno recordar a todos, y seguramente ya muy bien conocen, que tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Nuestra base legal vigente es la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que data del 2011, que fue reglamentada mediante Decreto Supremo 005-2012-TR. Luego de esta ley, de esta normativa que fue el reglamento, se dio una resolución ministerial, ¿no?, para poder conducir el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo para entidades del sector público. En el 2014, ¿no?, hubo ciertos artículos que se modificaron, ¿no?, referido a la ley 29783. Fue reglamentada esta modificatoria también en agosto del 2014, mediante Decreto Supremo 006-2014, pero no es que haya habido estas únicas modificatorias, ¿no? En este año, por ejemplo, ha habido una modificatoria del artículo 77, referido a la actualización del I-Per-C, ¿no?, del procedimiento o del documento denominado I-Per-C, ¿no? Entonces hay una nueva forma, unos requisitos para poder ya sea elaborar este documento importante, I-Per-C, o actualizarlo, ¿no? Esa ha sido las últimas modificatorias. Ha habido, seguramente van a seguir saliendo más, ¿no?, porque estamos en un proceso de mejora continua, hay que entender esto, ¿no? Esta resolución ministerial, ¿no?, dada en el 2016, obliga a las empresas del sector privado a que declaren la existencia en el T-Registro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o la existencia del Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo. Hay que recordar que SUNAFIL, dentro de las actividades de fiscalización, las formas de actuar, una de ellas es la comprobación de los datos. Y cuando se habla de la comprobación de los datos es que hay cruce de información con la SUNAT y es fácilmente verificable quiénes han declarado en el T-Registro que ya cuentan con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o con el supervisor. Por el tema de la pandemia, ¿no?, es obligatorio que todas las empresas, tanto públicas como privadas, tengan o hayan implementado ya el comité o el supervisor, de ser el caso. Hay una resolución que salió en este año, ¿no?, que también fue muy importante, porque cuando se da el primer caso positivo de COVID acá en el Perú, el Ministerio del Trabajo emite esta guía mediante resolución ministerial número 055-2020-TR, que es una guía para la prevención ante el coronavirus COVID-19 en el ámbito laboral. Entonces, el Ministerio de Trabajo actuó de manera inmediata para poder hacer frente a este COVID-19. Lógicamente, después vinieron otra serie de normas, ¿no?, tanto el MINSA como el Ministerio, para poder hacer frente a la pandemia, ¿no? Esta guía sirvió de base para que las empresas que estuvieron operando las actividades esenciales, ¿no?, que no pararon, pues implementen las medidas de seguridad, de bioseguridad, para prevenir este COVID-19. La resolución ministerial que actualmente exige a las empresas a implementar un plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el centro de trabajo,
se da mediante resolución ministerial 448 de 2020, ¿no? Esta resolución establece los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19. Esta resolución del MINSA data de 30 de junio del 2020. Derogó a la resolución ministerial 239 y modificatorias que le precedieron. Cuando se reinician las actividades económicas, el MINSA emitió una resolución 239 y ciertas modificatorias de esa resolución, pero que finalmente fueron derogadas. Y actualmente la que está vigente es esta resolución. Entonces, eso es un poco para poder enmarcarnos en lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Bueno, seguramente acá hay personas trabajadoras, hay personas que están recién escuchando qué es lo que significa un comité o cuál es la definición de un comité, cuál es su función frente al COVID. Pues hay que definir que el comité es un órgano bipartito. ¿Por qué se dice que es bipartito? Porque está conformado por representantes de la parte del empleador y representantes de la parte trabajadora. Y es paritario porque siempre va a ser en número par, ¿no? La conformación de los miembros. El número mínimo de miembros que puede conformar un comité son 4 miembros. Y el número máximo de los miembros del comité, el número máximo es 12 miembros. Están constituidos por representantes tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora. Los representantes del empleador son designados por este empleador entre personal de dirección y de confianza de él, ¿no? Y él determina el plazo de mandato de estos representantes de él. Y los representantes de los trabajadores son elegidos en elecciones democráticas. Las elecciones de los trabajadores son realizadas por el empleador cuando no exista un sindicato dentro de la empresa. Pero ante la existencia de un sindicato mayoritario o una serie de sindicatos, bueno, el sindicato mayoritario realizará las elecciones, o de ser el caso, el sindicato que agrupe al mayor número de trabajadores, ¿no? Más representativo. Pero desde el momento que existe un sindicato dentro de la empresa, pues es el sindicato quien va a realizar el proceso de elección. El comité está destinado a la consulta regular y periódica de cómo actúa el empleador. Ingeniero, pero ¿cómo actúa? ¿En qué sentido? Hay que verificar cómo actúa el empleador, pero en materia de prevención de riesgos y protección de la seguridad y la salud. Entonces, por la situación que vivimos, ahorita el comité está destinado a ver cómo actúa el empleador en materia de cómo previene el COVID-19 dentro del centro de labores, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Importantísimo para prevenir el COVID en el centro de trabajo. Estamos hablando de COVID-19. Es la enfermedad. El COVID-19 es la enfermedad producida por un virus, el virus del SARS-CoV-2, es un virus nuevo, ¿no? que apareció en China en diciembre del 2019, y es muy letal, ¿no? Es muy letal, es altamente transmisible, que ha puesto, digamos, en jaque al mundo, ¿no? A la salud, a los organismos interesados en la salud, ¿no? Porque no esperaban que fuera tan letal, ¿no? Ya habíamos tenido que luchar en el 2003 con otro virus denominado SARS, el SARS de 2003. Entonces, este virus SARS-CoV-2, denominado así, SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19, es más letal y es altamente transmisible con respecto al anterior SARS del 2003. El SARS de 2003 también ocasionó muertes, pero su etapa de transmisión o de contagio era cuando el paciente ya presentaba sintomatología
cuando ya estaba estornudando, cuando ya tenía fiebre. Entonces, esa era la etapa. Entonces, ¿cuál es lo complicado de este virus, del COVID? Que es transmisible, ¿no? Aún estando la persona sin síntomas. Entonces, eso es lo complicado. Y a la estadística del día de hoy, a nivel mundial, ya hemos sobrepasado el 1.200.000 muertos, ¿no? Entonces, es difícil. Por eso hay que entenderlo bien. La COVID-19, ¿no?, es una enfermedad del tipo respiratorio. Es causada por el virus de SARS-CoV-2, como ya lo mencioné, que se transmite principalmente de persona a persona. La exposición a este virus del SARS-CoV-2 representa un riesgo biológico porque tiene un comportamiento epidémico y es altamente transmisible. A manera de esquematizar esta definición, he creído conveniente colocar estas imágenes, ¿no?, que fácilmente es entendible por todos, creo, ¿no? Una persona que tiene el virus está estornudando, está hablando, está exhalando, fluyen de su aliento gotículas en forma de bioaerosoles de virus, e ingresan a la otra persona que está sana a través de las fosas nasales, principalmente, y esa es la vía rápida de contagiarse, principalmente de persona a persona. Pero no es la única, ¿no? La otra forma de contagio es que esta persona que ya tiene el virus, pues va a presentar los síntomas y va a dejar esas gotículas en forma de bioaerosol en las superficies inertes, ¿no? Escritorios, barandas, en casa, por ejemplo, las chapas que uno abre las puertas, ¿no? Las llaves para abrir el agua, la apertura de las llaves de agua, ¿no? Entonces, en toda superficie inerte metálica, el virus va a permanecer activo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona toca las superficies inertes y como tenemos, digamos, no se puede decir una costumbre, ¿no? Algo que no está bien es costumbre de llevarnos la mano siempre a los ojos o a la nariz, ¿no? Entonces, fácilmente ingresamos el virus, ¿no?, a través de nuestras manos a nuestro organismo. Y solamente para poder dejar en claro esto y recordarles que actualmente no se habla de un rebrote, ¿no?, porque nosotros no hemos ganado la batalla del coronavirus, ¿no? No hemos ganado la batalla al COVID-19. Ahí se viene la segunda ola. Entonces hay que tener en cuenta que en las superficies inertes, el virus permanece activo. Por ejemplo, el tiempo máximo detectado en el papel es alrededor de 30 minutos, en pañuelos de papel y papel higiénico, 30 minutos, y la madera puede vivir hasta un día. En la ropa también, el tiempo máximo de estar activo el virus es un día. En el cristal, el tiempo máximo detectado son 2 días. En los billetes, ¿no? Miren, los billetes es nuestro medio de hacer nuestras operaciones comerciales, ¿no? Usamos para todo. Puede vivir hasta 4 días. En el acero inoxidable también 4 días, y en el plástico 4 días. En ciertas condiciones, sí, condiciones de 22 grados centígrados, temperatura del ambiente, y 60% de humedad. Entonces, hasta ahí ya tenemos claro contra quién debemos, a quién vamos a combatir, ¿no? Como les comenté, el Ministerio del Trabajo, el 6 de marzo, saca esta resolución ministerial para poder hacer frente a este COVID, ¿no? Y le da ciertas responsabilidades en esta resolución al comité. Por eso el comité se preguntó, ¿y nosotros cómo ayudamos en la prevención del COVID-19? ¿No? Entonces un comité en su debido momento debe reunirse, por ejemplo, ¿no?, y tomar acciones, porque las acciones de prevención y control que establecía esta guía, el 6 de marzo, pues era que debieron elaborar conjuntamente con la Oficina de Recursos Humanos un plan comunicacional referente a las medidas preventivas a adoptar por la empresa. Asimismo, el comité debió promover charlas informativas, ¿no?, la distribución de material informativo para todos los trabajadores, ya sea a manera de dípticos, de trípticos, ¿no?, para poder, digamos, conocer, porque hasta el momento era un virus relativamente nuevo, que nos estaba
digamos que cada día vamos aprendiendo más, ¿no? ¿Qué más? Le dijo, bueno, comité, deben verificar que todos los trabajadores cuenten con el material higiénico apropiado y suficiente. Recuerdan que cuando se da esto de la pandemia, ¿no? el primer caso positivo en el Perú, pues lo que más fueron a comprar las personas fue papel higiénico, ¿no? Se abastecieron pensando que iba a haber un desabastecimiento de este material, ¿no? De alcohol en gel, ¿no? O sea, hubo un acopio de, digamos, no apropiado de estas cosas, ¿no? Y otra actividad o acción de prevención y control que debería realizar el comité era verificar, ¿no? ¿Qué iba a verificar? Miren, en ese momento dijo, verifiquen que se implementen y cumplan con los protocolos de limpieza y bioseguridad. Entonces, esa fue una guía que todavía está vigente, ¿no? Que sirvió de base para que las actividades esenciales que seguían en ese momento operando, pues la implementen, ¿no? Luego, ¿no? Después que nos pusieron en aislamiento, en cuarentena domiciliaria, teníamos que las actividades tuvieron que reiniciarse, ¿no? Entonces, lo primero la primera entidad que empieza a normar fue el MINSA, ¿no? Porque el MINSA ya desde el 29 de abril emitió una resolución ministerial, la 239, donde decía la obligatoriedad de implementar el plan para la vigilancia, prevención y el control del COVID-19 en el trabajo. Pero no solamente el MINSA, también hubo la dación de los protocolos sanitarios de todos los ministerios, ¿no? Protocolos de bioseguridad, del MINCENTUR, de PRODUCE, de Energía y Minas, ¿no? Entonces, hay ciertos protocolos, ¿no? Que para cada actividad específica deben cumplirse, ¿no? Las empresas deben cumplir. Actualmente, ¿no? Mediante la resolución ministerial 448, que obliga a que todo centro laboral elabore este plan de prevención y control del COVID-19 en el trabajo, en esa resolución establece que el empleador, previo al reinicio de actividades, gestione el plan. Gestionar el plan no significa que el empleador lo va a realizar, ¿no? Pero él es el responsable de que se realice. Ya verá la forma de a quién le da esta responsabilidad. Hasta ese momento muchas empresas no tenían un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tuvieron que implementarlo o conformarlo realmente como se entiende un servicio, ¿no? De seguridad y salud del trabajo. Entonces, en esta resolución ministerial del MINSA establece que el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo debe o debió elaborar el plan, ¿no? El plan para la vigilancia. Luego, una vez elaborado este plan, debió ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o, de ser el caso, el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Acá quiero detenerme un poco para precisar. Las empresas que están obligadas a contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son las que tienen de 20 a más trabajadores. Las empresas de menos de 20 trabajadores están en la obligación de contar con un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ambos casos, tanto el comité o el supervisor deben aprobar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el centro de trabajo. Y tienen un plazo, ¿no? El plazo establecido máximo para hacer esa aprobación es de 48 horas. Bien, la responsabilidad que tiene el comité. Asimismo, en el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, se tiene que identificar o determinar por cada puesto de trabajo, cada trabajador con su puesto, qué riesgo específico de exposición a COVID-19 es para ese trabajador. O sea, hay que identificar el riesgo por puesto de trabajo. Entonces, ¿de quién depende esa identificación? Si a quién es la responsabilidad, ¿en quién recae? En el empleador, ¿no? El empleador puede designarlo al servicio de seguridad, ¿no? Al servicio de seguridad para que él haga esta determinación, el servicio. Pero también en esta resolución establece que la aprobación de estos diferentes niveles de riesgo, ¿no?
que son 4, hay que recordar, ¿no? Bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo de exposición a COVID-19, esa aprobación de los diferentes niveles de riesgo recae en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Entonces, el comité ha debido reunirse, ¿no?, para poder darle esta aprobación. Y luego de aprobado, lógicamente aprobado el plan por el MINSA, hay que verificar que se cumpla, ¿no? Porque probablemente un plan sea un documento muy bonito, pero, digamos, lo que está escrito en el plan debe implementarse. ¿Y en quién recae esa responsabilidad del cumplimiento del plan? Nuevamente, en el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, un comité, no, miren, tiene una función, un papel preponderante para poder hacer frente a este COVID-19 en el centro de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos que persigue un comité actualmente en esta situación que vivimos? Pues en la situación que vivimos, el comité está destinado a promover la salud y la bioseguridad en el trabajo. La bioseguridad, prevenir riesgos biológicos, químicos, así como también asesorar y vigilar que se cumpla lo que está dispuesto. Esta función, este objetivo siempre ha estado ahí, ¿no? Hay que asesorar y vigilar lo que está dispuesto en el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, ¿no? También es importante, ¿no?, que el comité vigile que se cumplan los estándares de seguridad y salud, por ejemplo, en las operaciones, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Esto en qué va a ayudar? ¿A qué va a favorecer el desarrollo y el bienestar del empleador? Miren, yo como comité, como miembro, tengo una función muy importante, una responsabilidad. Tengo una autoridad ante mis compañeros que me han elegido, ¿no? Ahora, podría preguntarse el comité, ¿cómo coadyuvamos en la prevención del COVID-19? El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo debe realizar sus actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. La normativa, la ley lo establecía así, ¿no?, desde que se dio la ley. No es porque esto haya salido a raíz de la pandemia, ¿no? Lo que sucedía es que no todas las empresas tenían completamente implementado el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, ¿qué es un Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo? Es una parte de la organización conformado por un equipo multidisciplinario donde puede estar un médico ocupacional, una enfermera, un psicólogo, un ingeniero de seguridad y salud del trabajo, especialista en prevención de riesgos, ¿no? Entonces, ese staff es el servicio. Este servicio coordina sus actividades con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Para hacer frente a la pandemia, el empleador también tiene obligaciones. Digamos que una empresa quiere reactivarse, una MIPE, y nunca tuvo un comité. El empleador tiene que convocar elecciones a la brevedad, ¿no? Después vamos a ver un tema respecto a las elecciones, ¿no?, durante la emergencia sanitaria. Entonces, al no haber comité, el empleador debe convocar, ¿no?, instalarlo y asegurar que funcione, que se reúna, ¿no? El comité debe reunirse. El empleador debe garantizar que los acuerdos de las reuniones se cumplan. Es muy importante. Eso es esta función, esta obligación del empleador. Bueno, el tema del COVID, recae la obligación en el empleador de elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, como ya hemos visto, y organizar un servicio de seguridad y salud del trabajo. O sea, esto es importantísimo, ¿no? No se tenía probablemente antes de la pandemia, pero a raíz de la pandemia se hizo obligatorio, ¿no? Eso fue establecido en la RM 448 y también en la RM 239, ¿no?, con ciertas modificatorias, pero actualmente las empresas deben contar con eso. Estamos hablando de que el empleador debe convocar elecciones. Es verdad, si una empresa quiere reactivarse, entonces ¿quién va a aprobar el plan si no tiene comité? Pero hay una excepción, ¿no? Hay una excepción referida a las elecciones de un comité de seguridad y salud del trabajo. Esta excepción fue dada el 10 de mayo de este año mediante el decreto legislativo 1499, ¿no?
que establece que durante la emergencia sanitaria, si no resulta posible realizar la organización del proceso de elecciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo, el mandato vigente de ese comité o de ese supervisor se va a prorrogar automáticamente hasta el término de la emergencia sanitaria. Pero si es que una empresa no tiene comité, el Ministerio de Trabajo fue en octubre me parece, ha sacado una guía, ¿no? Una guía a manera de recomendación. Si la empresa va a reiniciar, tiene que contar con el comité. Entonces las elecciones se realizarán guardando las medidas de bioseguridad, los distanciamientos físicos, ¿no? O de ser posible, lo podrá realizar en forma virtual, ¿no? También es otra opción, ¿ya? Entonces hay una guía ahí, ustedes colocan guía de elecciones del comité y la pueden descargar fácilmente de la web del ministerio. El comité debe funcionar, ¿no? Y, por ejemplo, hoy en día se debe priorizar las reuniones virtuales, ¿no? Entonces, esta es una nueva forma, que nos ha traído la pandemia, una nueva forma de trabajar, incluso, ¿no? Ahora se ha aprobado el trabajo remoto, ¿no? Y para prevenir, lógicamente, el contagio del COVID, de preferencia, podrían realizarse de forma virtual, ¿no? De ser posible. Las reuniones se realizan dentro de la jornada laboral, hay que tener en cuenta eso. Se reúnen una vez, ¿no? En forma ordinaria, una vez por mes, el día previamente fijado, y cuando ocurre un accidente de gravedad o cuando las circunstancias lo exijan, por ejemplo, por el tema de la COVID-19, se debieron reunir en forma extraordinaria, ¿no? Todas las reuniones deben quedar registradas en las actas y las empresas deben implementar un libro de actas del comité, un libro de actas de reuniones. También es bueno precisar que la ley establece que también las elecciones deben registrarse en un libro de actas de elecciones. Acá vienen las funciones del comité. Y tiene muchas funciones importantísimas, ¿no? Aprobación de documentos, ¿no? Las funciones del comité están dadas en el artículo 42 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? El Decreto Supremo 005-2012-TR. Esas siguen vigentes, ese artículo está vigente. Y dentro de ese artículo establece que las funciones son de aprobar ciertos documentos. Por ejemplo, el comité tiene que aprobar un reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué es un reglamento interno de seguridad y salud del trabajo? Es un documento normativo interno, como su propio nombre lo dice, donde las empresas le dicen al trabajador cómo debe realizar sus actividades, ¿no? Manteniendo lógicamente la prevención en todo sentido, en toda tarea, ¿no? Entonces, parte importantísima de este reglamento son los estándares de seguridad y salud de las operaciones principales y también de las actividades conexas. Entonces, es importante y este reglamento es aprobado por el comité. ¿Qué otro documento aprueba el comité? Que es muy importante, un plan anual. El plan anual de seguridad y salud del trabajo es el documento donde la empresa o el empleador desarrolla el sistema de gestión. Acá dice todo lo que va a realizar durante el año, qué es lo que tiene implementado, ¿no? Entonces es importantísimo que este comité apruebe este documento. El plan anual de capacitaciones. Por el tema de la pandemia, actualmente, ¿no?, existe la obligatoriedad de cumplir con el plan anual de capacitaciones de manera virtual, ¿no? Así lo estableció el Decreto Legislativo 1499. Hay excepciones de hacerlo en forma presencial, guardando las medidas de bioseguridad. ¿Cuándo? Cuando va a ser contratado un colaborador nuevo, ¿no? Ahí se efectúa de la capacitación virtual, ¿no? No debe ser de forma presencial. O cuando el trabajador va a cambiar, va a realizar otras funciones, ¿no? O ha cambiado de puesto. Entonces, ahí también se debe realizar en forma presencial. ¿Qué otro documento aprueba el comité? La programación anual. ¿De quién? Del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Y bueno, lo que hemos estado viendo hace un momento, ¿no?
le han dado la responsabilidad de que apruebe el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID en el Trabajo, aprobado por Resolución Ministerial 448-2020-MINSA. Pero también en el mes de marzo, exactamente el 10 o el 11 de marzo, justo cuando se declaraba la emergencia sanitaria por esos días, se aprobó el Decreto Supremo mediante el Decreto Supremo 007-2020, el reglamento de la Ley de la Salud Mental. ¿Ah? Entonces, en este artículo 34 de ese reglamento, dice, ¿no? El comité debe aprobar los planes de cuidado de la salud mental en el trabajo para todo el personal en general, ¿no? Entonces, miren la responsabilidad de un comité, ¿no? Es importantísimo su accionar dentro de la prevención. Ahora, también dentro del artículo 42, yo le he denominado funciones operativas, ¿no? Porque un comité debe hacer su chamba, ¿no? Debe hacer su chamba, debe trabajar. ¿Cuándo? Cuando va a realizar inspecciones, ¿no? Va a realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas. Toda empresa tiene una área administrativa, en las áreas operativas, en las instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. Por ejemplo, con esas inspecciones, yo puedo identificar esta situación que vemos acá, ¿no? Los actos que cometen las personas, ¿no? Las prácticas incorrectas, las condiciones también, ¿no? Relativo al entorno, a la infraestructura de la instalación, ¿no? Condiciones, por ejemplo, en este caso, de falta de orden y limpieza. Estos, tanto los actos como las condiciones, van a causar daño y representan peligro, ¿no? Entonces, las inspecciones sirven para eso. Pero por el tema de la pandemia, las empresas deben adecuar, ¿no? sus checklists de inspecciones para, por ejemplo, verificar si los trabajadores cumplen con el distanciamiento físico, ¿no? Cumplen con la forma de cubrirse al estornudar, ¿no? El estornudo de etiqueta, de cubrirse con el codo para poder no propagar las gotículas, ¿no? Si cumplen, la empresa está cumpliendo con realizar la periodicidad y frecuencia de la limpieza y desinfección de las áreas, ¿no? Entonces es importantísimo que hoy en día, en temas de pandemia, pues se realicen estas inspecciones tratando de prevenir el COVID en el centro de labor, ¿no? Cómo se realiza un correcto lavado de manos también, ¿no? Hay que recordar que el lavado de manos dura mínimo 20 segundos. Y otra función que es importantísima para el comité es que debe investigar. ¿Y qué va a investigar? Las causas de todos los incidentes, no solamente incidentes, accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales que puedan darse en el lugar de trabajo. Y lógicamente, después de cada investigación, el comité debe emitir recomendaciones respectivas para que se vuelva a repetir, ¿no? los mismos accidentes. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? que una metodología de investigar esos accidentes es el método de la causalidad de pérdidas, ¿no? Pues hay que llegar a la causa, ¿no? del accidente para poder establecer medidas correctivas, ¿no? Entonces, un accidente puede ocurrir porque existen causas inmediatas referidos a los actos y condiciones o estándares, o también porque hubieron causas básicas referidos a los factores personales, factores de trabajo incorrectos. Incluso podrían haber habido fallas de control, ¿no? No hubo un estándar de seguridad y salud de trabajo en esa operación, o los estándares no eran los adecuados, o fueron incumplidos. Entonces, es muy importante que el comité realice esta función. También he querido colocar unas funciones de reportar información, no sin antes recordarles que el comité está obligado a presentar un informe anual de sus actividades al empleador y un informe trimestral también, ¿no? De las acciones que está realizando. Entonces, funciones de reportar, analizar y emitir informes de estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, reportar a la máxima autoridad, miren, cuando ocurre un accidente mortal. O sea, ocurre un accidente mortal y el comité tiene que informar, ¿no? de manera inmediata, o también el incidente peligroso. Existe la obligación
de que el comité también realice la investigación de ese accidente mortal. Y el plazo establecido en la normativa, en el Decreto Supremo 005-2012, en la función del comité, es que debe ser dentro de los 10 días de ocurrido. Se debe reportar también a la máxima autoridad las estadísticas trimestrales de accidentes. O sea, así no hay accidentes, no tuviste ninguno en el mes de octubre, noviembre, pues reporta como cero. No estás cumpliendo con tu función, ¿no?, establecida en la normativa. Entonces es importantísimo, ¿no?, que el comité sepa cuáles son sus funciones para poder ayudar al empleador en prevenir el COVID-19 en el centro de labores. Actualmente existe la obligación de declarar en la planilla de registro, como les comenté en la base legal, al inicio de mi presentación, rige a partir del 1 de noviembre de 2016, que se declare que cuentan con el comité o ya cuentan con el supervisor. Y asimismo les va a requerir la fecha de inicio de las funciones, ¿no?, que viene a ser la fecha de instalación del comité. Entonces, para que realicen esta acción, pues tienen que tener la clave SOL, ¿no?, el usuario de la empresa, y lógicamente esos datos los maneja la parte contable o la parte administrativa, ¿no? Entonces, no se olviden de actualizar siempre la información en los datos del empleador, en la planilla de registro, en la opción datos del empleador, en la SUNAT, en la página web de SUNAT. Es muy importante porque ante fiscalizaciones o comprobación de datos de parte de SUNAFIL, pues lo primero que va a hacer es acceder a esta información, ¿no? ¿Quién reportó o no reportó la existencia del comité? A ver, hemos hablado de las funciones, ¿no? Muchas funciones. Mire, ingeniero, miren, tenemos que hacer esto, pero, bueno, a mí me eligieron, ¿no? Y me dijeron, yo tengo para ser elegido, sí, tú eres trabajador de la empresa, ¿estás en la planilla? Sí, muy bien. Yo era trabajador de la planilla. ¿Es mayor de edad? Sí, yo soy mayor de edad. Esos dos requisitos nada más me dijeron, ingeniero. Yo postulé. Muy bien. Había una tercera condición, que era condicional, de preferencia, dicen. Para ser miembro del comité o postular al comité, de preferencia debe tener conocimientos en seguridad y salud del trabajo o trabajar en puestos donde existan, digamos, un riesgo alto, ¿no?, dentro de la empresa. ¿Por qué es condicional? Porque dentro de la ley existe la obligación de que el empleador brinde capacitaciones especializadas en materia de seguridad y salud en el trabajo a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esas capacitaciones especializadas son adicionales a la obligación de capacitar a todos los trabajadores, ¿no?, a la que tiene también el empleador. Recuerden que la obligación del empleador exige que brinde no menos de 4 capacitaciones al año, ¿no? Pero esas no menos de 4, el comité las tiene que recibir igual. Y aparte, capacitaciones especializadas, ¿para qué? Para que adquiera las competencias para desarrollar sus funciones. Entonces, la información y formación que reciba el comité, los miembros del comité en materia de seguridad y salud en el trabajo, va a permitir a los miembros de este comité, ¿no?, cumplir de manera adecuada sus funciones y responsabilidades y manifestarse con propiedad e implementar acciones de seguridad laboral, ¿no? Va a favorecer el desarrollo del empleador. Asimismo que estas capacitaciones, esas competencias, les va a otorgar credibilidad y confianza ante sus demás compañeros de trabajo. Entonces, es muy importante. Bueno, ahora ya estamos por terminar mi presentación. Bueno, les quiero contar una historia, a manera de sensibilizarnos. Hoy en día, todos, trabajadores, bueno, todo el público presente, estudiantes, todos los que estemos acá en esta sala, les voy a contar una historia. Lo que vemos acá es un desayuno común de todos, ¿no? Muy apetecible, sobre todo los días domingos. Aquí, ¿quién no ha comido una tortilla de jamón con huevo? Entonces, para poder tener este platillo dentro de nuestra mesa, que es muy sabroso, me encanta, hubieron la participación de 2 personajes, ¿ya? ¿Quiénes fueron? La gallina y el cerdo. Entonces,
La gallina cumplió un papel y el cerdo también cumplió un papel para poder obtener este platillo. La gallina puso los huevos y se fue. El cerdo tuvo que sacrificarse para poder obtener este platillo, este jamón. Entonces, de estos dos personajes, hubo uno que se comprometió y uno que se involucró. La gallina se involucró en el platillo porque puso los huevos y se fue. El cerdo se comprometió porque arriesgó su vida, ¿no? Al cerdo no le dices, te voy a cortar una patita y después te vas. No, 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 no. Para que el cerdo, o sea, el jamón esté ahí, el cerdo tuvo que ser sacrificado y tuvo que sacrificarse. Comprometerse, ¿no? Y en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, señores, las personas tienen que estar comprometidas hoy en día por el tema de la pandemia. Todos, los trabajadores, los miembros del comité, el empleador. El que se compromete ya se siente recompensado, ¿no? Ya desde que él hace sus funciones, siente que está siendo recompensado. No espera, o sea, él es proactivo. Se siente un triunfador. En cambio, el que se involucra, aparenta estar ahí, y cuando las papas queman, se va. El involucrado espera recompensas. El involucrado es reactivo. Entonces, que quede hoy día este mensaje, ¿no? Echémosle un poco de jamón a nuestro trabajo hoy en día, cada uno de nosotros, de donde nos encontremos, para poder ganarle la batalla al COVID-19. He creído conveniente culminar con un pequeño video referido a las normas de la OIT, mediante un video reflexivo, a manera de sensibilizarnos, y con eso culmino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Juan Pablo. Vamos a continuar con nuestra programación. Tenemos nuevamente al ingeniero Luis Lozano en nuestra sala de Zoom. Tenemos entendido que por problemas técnicos pues surgió la salida de la sala, ¿no? ¿Desea, ingeniero Luis Lozano, continuar con su presentación? Creo que ya estaba a puertas de terminar, ¿no? Sí, falta. Muy bien. Entonces, bueno, disculpen de todo por este tema técnico. Bien, nos hemos quedado, bueno, me quedé en esta parte que da de los lineamientos que tiene la RM448. Entre ellos tenemos la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, donde, como bueno, un poco también explica el ingeniero Juan Pablo, es importante buscar asegurar las superficies libres de COVID. Y bueno, es importante enfatizar en los temas, ¿no? De la limpieza, sobre todo, bueno, pues donde podemos incurrir a ciertas tecnologías, sea de arrastre de vapor o radiación UV, también para poder realizar una mejor limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Sea las herramientas de todo eso, ¿no? Ahora, es importante también la labor importante de que realiza el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en torno a ver los casos sospechosos de COVID-19.
Y en ese sentido, esta derivación que se debe hacer a través de la resolución ministerial 193-2020 del MINSA. Bien, entonces es importante que el encargado, ¿no?, responsable del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, realice esta evaluación de la condición de salud del trabajador. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. También cuando el trabajador tiene entre sus obligaciones, a ver, anterior, se había quedado, en donde estaba el lavado de manos, disculpa. La diapositiva 14. Bien, entonces, este lavado y desinfección de las manos es obligatorio. Por supuesto que el empleador debe proporcionar estos recursos para que los trabajadores, pues, realicen esta labor durante 20 segundos, ¿no? De por sí, el hecho de ejecutar esta actividad nos ayuda a liberarnos de muchos agentes biológicos. Ahora, que sí es cierto que, de acuerdo a la actividad, muchos trabajadores, pues, van a implicar una mayor cantidad de lavado de manos, efectivamente que sí, ¿no? Y eso es algo que se debe analizar en la evaluación de los riesgos laborales. Muy bien. Entonces tenemos la obligación del trabajador en el lavado de manos y la obligación del empleador en brindar los recursos de la misma. Bien. Siguiente, por favor. Bien. Siguiente, por favor. Entonces, es importante que se sensibilice la prevención del contagio en el centro de trabajo, donde este COVID-19... Anterior, por favor, anterior. A ver, anterior, por favor. La 15, la 15. Ya. Es importante que se sensibilice la prevención del contagio del COVID-19, donde sobre todo el profesional de la salud va a tener una labor bien importante, sobre todo para poder exhibir información hacia los trabajadores. Por supuesto que el trabajador va a tener ciertas dudas, sobre todo si es que se tenga estos casos sospechosos. Bien, y es importante que se exponga, bueno, pues el uso de la mascarilla, ¿no? Sobre todo en cuanto a distanciamiento social y el lavado de manos, ¿no? Sobre todo hay que educar a los trabajadores, sobre todo en cuáles son los síntomas que se va a manifestar COVID-19, sobre todo entre los más frecuentes que tenemos la tos seca, las dolores corporales, dolor de garganta, la dificultad para respirar, sobre todo la pérdida de sentido del olfato, ¿no? Y la fiebre también. Siguiente, por favor, la diapositiva 16. Bien, entonces es importante la aplicación de medidas colectivas, sobre todo detallando las acciones de ventilación, el distanciamiento social. Es importante que se analice de acuerdo a la evaluación de riesgo laboral qué trabajadores sí pues van a tener que tener contacto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Donde pues la RM448 nos habla pues de la diferencia que hay entre la nómina de trabajadores, sobre todo los que van a tener una mayor exposición. Siguiente, por favor, la diapositiva 17. Bien, entonces, el uso de la mascarilla es obligatorio en los lugares de trabajo. Por supuesto que, si queremos decirlo, para los profesionales de la salud hay un muy alto riesgo de exposición, ¿no? En el sentido de emplear estas mascarillas N95. Sin embargo, tenemos que tener conciencia de que hay trabajadores en los cuales va a ser imposible, va a ser complicado evitar el distanciamiento social, ¿no? Y en donde pues ahí es importante que se cuente con la mascarilla N95 de acuerdo a la evaluación de riesgo laboral, ¿no? Porque por supuesto tenemos estos equipos de protección personal complementarios que debemos usar sobre todo para disminuir la exposición. Siguiente, por favor. ¿No? Y nosotros podemos usar también algún overol de repente complementario para ayudarnos en el tema de nuestras ropas. Y en la vigilancia y la salud de trabajo, que es importante en este contexto de
la emergencia sanitaria, donde es importante la aplicación de pruebas serológicas y es importante la aplicación de las pruebas moleculares de por sí, pero eso de acuerdo a lo que determine el profesional de la salud. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta que esta vigilancia de la salud del trabajador no solamente refiere a la emergencia sanitaria nacional, sino ya esto tenía que venir de antes, ¿no? Porque acá esta vigilancia se debe hacer para que el trabajador, bueno, pues se le prevenga de futuras enfermedades ocupacionales. Siguiente, por favor, después tiene 19. Bien, entonces también tenemos que considerar estos grupos de riesgo, que son personas cuyas características que sean mayores a 65 años, cuentan con estas comorbilidades, ¿no? Estas condiciones de salud particular, sea hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad, ¿no? Es decir, donde lastimosamente esta tormenta de citoquinas se va a presentar de forma más violenta y va a causar este perjuicio, ¿no? Y en este anexo 1 podemos encontrar el profesional de la salud de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Entonces acá en este anexo 1 se expresa en ese sentido, de acuerdo al tamaño de la empresa, el número de trabajadores que se... De estos profesionales de la salud, donde se incluye inclusive, como pueden apreciar, licenciados en enfermería, médicos ocupacionales. Importante que estos profesionales puedan contar con programa de especialización en salud ocupacional y ambiente. Bien. Siguiente, por favor. Bien, y como decía mi amigo Arthur Schopenhauer, tenemos que tener en cuenta siempre con nuestro compromiso a nivel de seguridad y salud de trabajo, de que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Bien, entonces sin salud no podemos avanzar y hacer muchas actividades. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Lozano. A continuación pasaremos a nuestra rueda de preguntas. Tenemos la primera pregunta del día de hoy y es de José Rincón. Él indica, pero en la práctica esto no se cumple porque las empresas no realizan la prueba gratuita. Uno debe hacerse la prueba con su propio peculio y enseñar el documento de resultado negativo por COVID-19. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿A dónde denunciar o a quién pedir apoyo? Es un ciudadano que pregunta sobre el retorno a labores presenciales, ¿no? Pregunta sobre la prueba rápida. ¿A quién le corresponde ese pago? Ok, sí, si me permiten. Bien, bueno, generalizar de que todas las empresas si incumplen tampoco podemos hablar de esa forma, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente es cierto, hay empresas en las cuales no, no están ayudando a los trabajadores con estas pruebas. Entonces, sobre todo, importante que el trabajador consulte al profesional de la salud de la propia organización. Si en caso esto persiste, bueno, hay una inobservancia por parte del empleador, entonces sí, a nivel de las empresas corresponde que se realice la respectiva denuncia a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, que pertenece al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bien, sin más preguntas. Sí, por supuesto. Continuamos con la siguiente pregunta de Elba Montero. ¿Quién es el que hace el plan anual de Comité de Salud y Seguridad? ¿Quién es el que hace el plan anual? ¿El Comité de Salud y Seguridad o la Unidad de Salud Ocupacional? ¿El plan de vigilancia y prevención debe estar dentro del plan anual? Esa es la pregunta de Elba Montero. Muy buena pregunta. Sí, a nivel, como especificamos de lo que es el plan anual, o este plan, perdón, de vigilancia, prevención y control de COVID-19, ahí hay dos cosas. O bien lo realiza el propio Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que, bueno, para muchos hospitales, centros médicos especiales, hay estas unidades de salud ocupacional. Bien, entonces serían ellos los responsables, ¿no? Si es que esta unidad es la responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, va a ser la que va a elaborar ese plan. Pero ojo que no es el comité quien lo elabora. El comité lo que hace es recibirlo y aprobarlo en ese sentido. Bien, es aprobarlo. Ahora bien,
hay que diferenciar acá entre los servicios de seguridad y salud en el trabajo, porque en el caso de una empresa, bueno, pues el empleador, bueno, decide el equipo multidisciplinario que sea, ¿no? Que sea, pues, el que realice la implementación, que sea el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Pero si es una entidad pública, ojo, si bien es cierto, de acuerdo a esa pregunta, hay una unidad de salud ocupacional, pero debe ser reconocida por el área de recursos humanos, quien es la responsable, quien va a ser el área responsable del sistema de gestión. Porque a nivel de entidades públicas, no, o sea, quien de alguna manera es el responsable, si queremos decirlo, de este servicio de seguridad y salud de trabajo, son las oficinas o las áreas de recursos humanos. Eso se maneja de acuerdo a las disposiciones de servir, ¿no? La Autoridad Nacional de Servicio Civil. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta recogida desde la plataforma Facebook Live de Jorge Luis Mayor Sánchez. Pregunta si existe algún registro de sociedades externas catalogadas que brinden la certificación externa de la seguridad y salud en el trabajo para certificar lo que hacen las empresas privadas en salud y trabajo, acorde a la ley 29783. Ya, buena pregunta. Lo que sí existe son empresas certificadoras, por ejemplo, a nivel de lo que se conoce como los sistemas de gestión en base a las normas ISO, ¿no? Hay empresas, estas empresas certificadas, por ejemplo, brindan cursos para lo que es ya más especializados, ¿no? Para lo que es, por ejemplo, seguridad en trabajo de alto riesgo, ya, bueno, cursos vinculados a estándares de seguridad bajo normas internacionales, ¿ok? Hay profesionales que se pueden especializar de esa manera. Ahora bien, ¿no? Si es que hablamos propiamente, si es que las empresas que brindan capacitación en seguridad y salud de trabajo, si es que ahí deben registrarse en el ministerio propiamente, ¿no? No tenemos esa habilitación, ¿no? De tal manera que ahí el empleador tiene que evaluar de acuerdo a las cotizaciones con qué empresa, bueno, podría o qué tercero puede realizar esas capacitaciones, ¿no? De acuerdo a las cotizaciones, de acuerdo a los currículum vitae que tengan esos profesionales, ¿no? También, bueno, hay la opción que venimos dando en el Ministerio de Trabajo, que a nivel de las capacitaciones que podemos nosotros apoyar ciertos temas de capacitación, que podemos apoyar a empresas, entidades públicas, sí son de manera gratuita. Claro, se entiende con un tercero, ahí, bueno, pues un abono, pues cotizaciones que hacer, pero a nivel del Ministerio de Trabajo son capacitaciones gratuitas que realizamos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta dirigida para el ingeniero Juan Pablo Paredes y es de Elías Salazar. La supervisión de la implementación de seguridad y salud en el trabajo en los colegios privados para el 2021 está a cargo de la UGEL o de la SUNAFIL. Pregunta si una empresa tercera puede apoyar al director en la implementación de seguridad y salud en el trabajo en los colegios privados. ¿Tiene conocimiento de aquello? Sí, mire, la implementación en primer lugar, un colegio privado debe implementar, igual si va a reiniciar labores presenciales, ¿no? En un momento dado tendrían que implementar este plan de vigilancia. Y el plan de vigilancia debe ser elaborado, como ya lo volví a repetir, por el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo que debe implementar, en este caso, la institución educativa privada. Entonces, la norma, la RM448, es bastante clara en el tema del personal de salud que tiene que, y de acuerdo al centro de tipo de trabajo, al número de trabajadores. Pero también hay que tener en cuenta que el Ministerio de Educación debe emitir los protocolos mediante cuál son de cumplimiento obligatorio por la institución, ¿no? Y SUNAFIL verificará, en este caso, la seguridad, la bioseguridad, ¿no? Que se ha implementado para prevenir el COVID, ¿no? O sea, SUNAFIL también está inmerso en la fiscalización, ¿no? Entonces, no solamente SUNAFIL, también los órganos o gobiernos locales, ¿no? Es importante que tengan en cuenta esto, ¿ya? El Servicio de Seguridad debe elaborar el plan. El Servicio de Seguridad puede ser externo o dependiente, ¿no? Eso es bastante, digamos, claro ahí la norma con respecto al servicio. Gracias. Sí, un poco para complementar también, a nivel de la actividad privada, el órgano fiscalizador es la SUNAFIL,
¿ok? Toda vez que este plan de vigilancia, prevención y control, si bien es cierto, se registra ante el MINSA, pero sí está abierto pues a que lo pueda ver entidades como EFAS, el SOPAS, en fin, ¿no? Ahora bien, ¿no? Como mencionaba el ingeniero Juan Pablo, este servicio se puede tercerizar, si es este colegio, esta asociación que pertenece al sector público, lo puede tercerizar, puede consultar también a CEPRI de salud, también quien brinde ese tipo, ¿no? De asistencias técnicas, ¿no? Ahora bien, ¿no? A nivel propiamente, si queremos decirlo, de fiscalizaciones al sector público, eso corresponde más bien a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a servir, ¿ok? Ahora bien, sabemos que de repente a veces en el sector público pueden haber también complicaciones en cuanto a la implementación del sistema de gestión y de haber complicaciones, por ejemplo, que esta UGEL o sobre todo que dirige estos colegios, por ejemplo, no hayan establecido su comité, pueden ir a servir para hacer la denuncia respectiva, ¿no? Para que servir al menos brinde una respuesta frente a ese reclamo que pueden hacer, por ejemplo, por inexistencia de un comité de seguridad en el trabajo, ¿no? U otro tema de seguridad. Correcto, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Luis Velázquez. ¿Cómo sería la conformación del Comité de Seguridad para una asociación de comerciantes que tiene RUC para aprobar el plan de vigilancia COVID? ¿Hay capacitación para ello? ¿Hay algún costo que se tenga que pagar para aprender cómo hacerlo? No, para formar un comité, o sea, ya le dije, la norma es clara, de 20 a más trabajadores que estén dentro de la planilla y tengan personalidad jurídica, pueden formar un comité, ¿no? De 20 a más. Nosotros a través del ministerio podemos darle la orientación en forma gratuita. Hay que recordar que siempre y cuando sean las empresas en el entorno de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, puede recurrir a través de la plataforma de atención que tenemos, la plataforma de atención virtual, donde podemos brindar, digamos, todo el soporte, ¿no? Algunas dudas para absorber dudas a través de la plataforma virtual o concertar una capacitación virtual in-house, ¿no? Para poderle dar la orientación en la conformación de este comité. Muchas gracias. Sí. Sí, también el Ministerio de Trabajo sacó hace poco una guía general sobre la elección, sobre, bueno, pues el tema de Comité de Seguridad y Supervisor de Seguridad. También tenemos a la Resolución Ministerial 148-2012-TR, que es una guía para la elección de instalación que pueden consultar para el Comité de Seguridad en el sector público. Pero también podemos tomarlo como base para muchas organizaciones privadas, ¿no? Toda vez que estos formatos, inclusive que se tiene para la elección del comité, también podemos consultarlo en la web del Ministerio de Trabajo, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta del día de hoy. Es a cargo de Rosa Dávalos. Muy buenas noches. ¿Qué ocurre con las personas que ya han sido contagiadas de COVID, han sido asintomáticas y han salido de su cuadro de enfermedad? Para reintegrarse al trabajo de modo presencial, ¿es necesario presentar algún documento aparte de la prueba rápida? ¿Hay algún tratamiento especial hacia ellos? ¿Qué responsabilidad tiene la organización al reintegrar a una persona que ya ha sido contagiada anteriormente? Muy bien. Ok. Si bien es cierto, teníamos antes a la Resolución Ministerial 239-2020 del MINSA, y ahora tenemos a la Resolución Ministerial 448-2020 del MINSA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando sale publicada esta RM 448, deroga a la 239, ¿no? La deroga completamente. Entonces, claro, antes, por ejemplo, la 239 hablaba, podía hacer una prueba a todos los trabajadores, pero la 448 sí establece que hay prioridades que tener en cuenta. Por ejemplo, claro, un trabajador que no hace labor remota, sino que más bien está yendo constantemente a la organización, sí amerita que se realice este tipo de pruebas. Pero ello debe estar tipificado por el profesional de la salud. ¿Ok? Entonces, el profesional de la salud tiene que determinar sobre todo la necesidad de hacer estas pruebas, de que en este caso esta persona para que se reintegre
salga con el famoso indicador del anticuerpo IgG, ¿no? Que salga ahí para poder determinar que pueda volverse a reintegrar, pero tiene que estar eso especificado por el profesional de la salud en ese sentido, ¿no? Si no, no se pudiese hacer esa reintegración al trabajo. Eso es importante a considerar, ¿no? Ahora, en el anexo 1 que yo pude mostrar, claro, yo sé que muchos profesionales, por ejemplo, se querrán insertar, bueno, pues esta es una oportunidad de trabajo interesante, como puede la licenciada de enfermería, para algunos médicos, pero es idóneo que estos profesionales ya cuenten con ciertas especializaciones. Inclusive nosotros en el Ministerio de Trabajo incidimos bastante porque, por ejemplo, apreciamos que muchos trabajadores, por ejemplo, ya quieren insertarse en el mundo de seguridad y salud de trabajo y apenas tienen algún curso, ¿no? Entonces, incidimos bastante para que si es que haya trabajadores que quieran insertarse en este tema, pues cuenten con la especialización adecuada, ¿no? Que cuenten con esa especialización, sobre todo en salud ocupacional y ambiental, como para que puedan laborar propiamente seguridad y salud de trabajo. Si no es mejor que no se inserten en el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Lozano. Bueno, a continuación daremos pase a las palabras de cierre y clausura a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Adelante, doctor Jimmy. Bien, muchísimas gracias, Vanessa. Quiero dar por terminado este evento, básicamente agradeciendo la participación de nuestros dos expositores, que sin duda nos han ilustrado mucho más en estos temas en esta oportunidad. Al doctor o al ingeniero Luis Enrique Lozano Benítez y al ingeniero Juan Pablo Paredes Salazar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos poder contar con tu participación en sucesivos eventos, porque entendemos que en esta oportunidad hemos abordado, si se quiere, superficialmente el tema o hemos abordado un aspecto de esta temática que abarca muchísimos aspectos y sin duda ustedes hoy nos han dado unos aportes muy significativos que los ciudadanos habrán de valorar. A nuestros participantes que han llenado la sala y a nuestros participantes que nos han seguido por Facebook, muchísimas gracias por darse un tiempo, por involucrarse en estos temas que organiza Martes Democrático. De hecho, ustedes son la razón de este tipo de actividades. Muchísimas gracias y muy buenas noches.